Bueno, habían quedado pendientes dos cosas para hoy. No sé si pudieron ir viéndolas, como para ir analizándolas, ¿sí? Una de ellas, vamos a compartir. No me acuerdo hasta dónde habíamos llegado con la de la bisectriz, porque eran puntos que habíamos dejado. ¿La estoy compartiendo? Sí, ¿no? Sí. Bien, gracias. Habíamos quedado pendientes, partiendo de la definición de bisectriz como semirrecta que divide al sector angular en dos ángulos congruentes. Teníamos que definir que además de eso era el conjunto de puntos que está a la misma distancia de los extremos del segmento. ¿Sí? Uh-huh. Bien. Entonces, habíamos dicho, vamos a poner esto un poquito más para acá, que teníamos que ver cómo hacíamos la distancia desde cualquier punto, por eso yo había puesto el D, ¿sí? Que podía ser cualquier punto de la bisectriz, y bueno, teníamos que ver la distancia a los lados y ver que esas distancias fueran iguales. ¿Sí? ¿Habíamos dibujado las distancias? Sí, hicimos las distancias. ¿Cómo eran? Porque me olvido, yo tengo una memoria muy frágil. Eran iguales. No, no seas así, todavía no lo habíamos demostrado. Sí, lo demostramos, me parece. Sí, lo demostramos. Lo habíamos demostrado. Y hablamos de la propiedad número 2 para poder demostrar que la distancia era la misma, la propiedad número 2 de los triángulos. El segundo criterio. Bueno. Segundo criterio, perdón. Está bien. Fuimos bárbaros entonces. Está bien, entonces no hace falta que lo vuelva a hacer, las distancias son perpendiculares, y lo más importante es que tenemos que trazar las distancias perpendiculares a los lados desde el punto. Bien, comparamos los dos triángulos por segundo criterio, ya lo hicimos. Entonces, vamos a seguir con el paralelogramo. Bien, tenemos un paralelogramo y teníamos que ver de maneras diferentes cómo podíamos demostrar que los ángulos opuestos, A era congruente con C y B con D. Entonces yo le dije, bueno, piensen muchas cosas distintas y las compartimos la clase que viene. Eso sí, ¿no? Hasta acá llegamos. Sí. Bien. ¿Qué se les ocurrió? En mi caso, yo lo que hice fue trazar las diagonales. ¿Necesitaste las dos o una sola? ¡Hola! Tracé las dos. Entró Graciela, chicos. Hola, Graciela. Claro, yo estaba acá desesperada. No me quieren más. ¿No me extrañaron el viernes? Sí. Había un silencio y una paz para trabajar. Y cuando lo vi en YouTube hablaba todo y decía, ahora que me lo sé todo no estoy. ¿Viste? Y pasa generalmente como en los programas de preguntas y respuestas. Bueno, a ver, Daniela, ¿cualquiera de las dos diagonales o las dos? En realidad tracé las dos. No me perdí. ¿Sí? Y bueno, el punto de intersección, yo lo indiqué con la letra O y dije que es punto medio de las diagonales del paralelogramo. Bueno, está bien. No lo vimos todavía, o sea, digamos como que para demostrarlo, eso vendría después, pero no importa. Lo usamos porque eso es lo que no sabía. No importa, está bien. No importa. No. Lo que, bueno. A ver, yo les mandé una hojita. En esa hojita, por ejemplo, había varias propiedades. Y era como que partimos, si bien nosotros las estuvimos viendo, ¿sí? Partimos solamente de la definición, que un paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos. En el primer punto,
decía que todo paralelogramo, los lados opuestos y los ángulos opuestos son congruentes. Yo el otro día les dije que fueran analizando si los lados opuestos eran congruentes. En el segundo dice que hay que demostrar que las diagonales se cortan en el punto medio, pero no importa, porque nosotros estuvimos trabajando con todo esto, así que si lo usaste, lo importante es ver qué utilizaste, así que no hay problema. Después, si quieren, demuestran que se cortan en el punto medio sin saberlo y con otros contenidos, ¿sí? La idea es ir demostrando en el orden que yo se los puse para ir usando lo anterior. Pero está perfecto, porque, a ver, como teníamos que trabajar, asumimos todas estas cosas como verdaderas y ahora las vamos a demostrar. ¿Me explico? Entonces está bien, usémosla, no hay problema. ¿Está viendo si los ángulos son iguales y todo eso? No, a ver, ahora estamos demostrando. ¿Qué están viendo? No, por eso digo. Ahora estamos demostrando el punto 1, que vendría a ser que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes, y después, a continuación, vendría que los lados opuestos son congruentes. A ver, Daniela, vos sabés que las diagonales se cortan en su punto medio. Bien. Bien, y a partir de ahí puedo decir que el segmento AO es congruente con el CO. Bien. Y que el segmento DO es congruente con el BO. Perfecto. Bien. Bueno, a partir de ahí, yo escribí así: el triángulo AOB es congruente con el DOC. Pero te faltaría un elemento, porque acá me acabas de decir solamente que tiene dos lados iguales. Con dos lados iguales no me alcanza. Ahora lo justifico. Capaz perdón. que lo dije al revés. Perdón, dale, seguí. A ver. Bueno, estos dos son me quedan congruentes porque... bueno, yo inventé, o sea, puse subángulos, porque están divididos, ¿no? El ángulo... espere que me perdí acá. A ver, una cosita, cuando se le formen muchas letras, ustedes lo que pueden hacer es ponerle numeritos, D1, D2, C1, C2, y así no escriben tanto, para ir haciendo la demostración. Lo ideal es que lo nombren con las 3 letras, pero bueno, para veces, para hacer más fácil. Dale. El ángulo D quedó dividido, yo le puse delta y gamma, prima. Y el B lo dejé dividido entre delta prima y gamma. Sí. Bueno, esos ángulos son congruentes porque son alternos internos entre paralelas. Bien. ¿El resto entendió lo que ya hizo? A ver. Este ángulo, ya si no escribo las letras. Estos dos ángulos son alternos internos, pero bien. Son alternos internos entre AD, paralela a BC y transversal BD. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Eso dijiste? Sí. Bien. Y este ángulo, con este ángulo, son alternos internos, pero las paralelas ahora son AB y DC con transversal BD. Cambian las paralelas, yo hago como María Eugenia, mira al costado. Eso hacen mucho en clase. Ahora usamos las otras paralelas, porque sí sabemos que es un paralelogramo y que tiene los lados paralelos. Perfecto, estamos usando lo que sabemos. Entonces, el azul con el azul y el rojo con el rojo son congruentes por alternos internos. Sigamos. Bien. ¿Puedo decir algo? No sé, Daniela, ¿la dejamos decir algo a Graciela? Sí, obvio. Sí, dale. No, porque preguntaba, ella lo hizo por ese lado. Yo lo había encarado por conjugados internos, ¿puede ser? Sí, eso después vamos a ver otro tipo de resolución. Lo que estamos viendo ahora, que va a haber 3 o 4 resoluciones distintas, no se hagan problema. Entonces estamos analizando la que hizo Daniela. Está perfecto, perdón. Gracias. No, dale. Bien, y después el lado AB es congruente con el DC por hipótesis, porque sabemos que los paralelogramos son dos pares de lados paralelos.
¿Y si son paralelos son congruentes? No, o sea, ahí me di cuenta que me faltó algo. En realidad, yo no se los dije el otro día, pero le vamos a demostrar a continuación esto. Sí, sí. Con lo que ya tenías te alcanzaba. Con Sí. los dos lados, y había un ángulo que no lo nombraste y que era más fácil que el de ángulos entre paralelas. ¿Y el de opuesto por el vértice? Sí, mira. Es que lo había escrito antes, pero bueno, usé otro criterio por eso. Está bien, me El parece de- genial. Usaste el de el segundo. Y este, Sí. este sale con el primero, mira. Porque me parecía más Ujú. fácil de ver. Sí, sí, sí. Aparte que lo que estás usando es lo que vamos a demostrar después. Está bien. Digamos que para no usar los lados congruentes. Si yo tomo los dos lados que vos tenés Ujú. y el ángulo comprendido, por primer criterio de congruencia, ya estos dos triángulos son iguales. Ahora, de ahí a que los ángulos opuestos son iguales, no sé. Con esto podemos demostrar que el lado AB es congruente con el lado DC y ahí sí usarlo. Ujú. ¿Sí? Yo entiendo que esto es un poco confuso porque, a ver, estamos usando cosas sin demostrar desde el principio de año como para poder trabajar, sino en realidad antes empezábamos a hacer los axiomas y a demostrar todo, cosita, pero bueno, era como que llegábamos muy tarde a poder hacer algo. En cambio así vemos, trabajamos con los objetos geométricos, los reconocemos y necesitamos las propiedades, y por eso las usamos sin demostración. Pero está bien. De acá, ¿cómo llegaste a los ángulos? A que, por ejemplo, que A era congruente con C. Porque los ángulos que forman el ángulo A, ¿Sí? la suma es igual a los ángulos que se obtuvieron al dividir el ángulo C. Estos dos son iguales Claro. que esto. O Claro, sea, por a la ver, propiedad de alternos e internos. con la propiedad de alternos internos solos no te sale. Lo que pasa. Tendrías que haber comparado este triángulo con este y este con este. Sí, es que lo hice, pero lo puse usando el criterio de... Está bien, del segundo digamos, criterio. Exacto, usando el segundo criterio. Bueno, a ver si pongo un poco en limpio lo que estamos diciendo para el resto de los chicos. Yo te entendí perfecto, y está perfecto lo que hiciste. A ver, lo que hizo Daniela fue dividir el paralelogramo en 4 triángulos y demostrar que el triángulo AOB es congruente con el DOC. Ella lo hizo buscando ángulos entre alternos e internos entre paralelas, y después, bueno, usó que ni siquiera hacía falta usar que esto era congruente, con ángulos internos y con los lados, estos dos lados, ya sale que los triángulos A o B, D o C son congruentes y que el A o D y el B o C son congruentes. Entonces lo que hizo fue sumar estos dos ángulos con estos dos, y obtuvo que eran congruentes. Estoy pensando yo, sí, está bien, porque este es igual a este y este es igual a este, sí, está bien. Así obtiene que los ángulos opuestos del paralelogramo son congruentes. Está perfecto. Es un poco más largo de lo que hubiera hecho yo, pero está perfecto. ¿Sí? Todos los razonamientos que hizo estaban buenos. ¿El resto lo entendió o necesita alguna aclaración? Parece que lo entendieron bárbaro. Entonces, vamos a seguir con otra forma. A ver, ¿a quién se le ocurrió otra cosa? Profe, a mí se me ocurrió trazar las rectas que componen a sus lados. O sea, y Espera, que voy a borrar todo esto. ¿Hace falta? porque podés decir que por ángulos entre paralelas. Sí. Pero si vos no trazás la recta, ¿no son paralelos los lados? Sí, sí, sí. Ah. Pero para verlo mejor. Sí, Claro. ya Sí, sí. sé, ya Yo sé. para verlo mejor yo lo había trazado. Bien, a ver, para ser más evidente. esto,
esta. Ya sé que es para verlo mejor y yo siempre les digo que lo hagan para verlo mejor. Yo pregunté si era necesario, nada más. Ok. Dale. Y bueno, por ejemplo, el ángulo necesitaría unos puntos, ¿no? Pero el ángulo Ponemos, ABC, decime qué puntos pongo. Acá, en la recta que contiene a D y a C, en esta. poner sí, ahí y otro ahí. Exacto. Espera que le vamos a poner nombre, porque si no... Bueno, el problema es que le puso, volvió a repetir letras, espera. Porque como usé las minúsculas... ¿Ahí está bien? Sí. Bueno. Y ahí puedes justificar que el ángulo ABC A, es B, C. No, ese no, ABC. ABC. Bueno, igual es lo mismo. Bien, perdón. Es alterno Escuché interno mal. Este es alterno interno. con DCP. BSP, perdón, BSP. Con BSP. ¿Por qué no me pone el lapicito? Ahí está. Estos dos son alternos internos. Bien. ¿Entre qué paralelas y qué transversal? Entre la paralela BA, DC Sí. y la Bien. transversal BC. Perfecto. Paralela AB con DC y transversal BC. Estos dos ángulos son alternos internos. ¿Y ahora? Y ahora BCP es correspondiente con el ángulo ADC entre las paralelas DC, AB y la transversal ahí no lo veo, CD. CD. Bien, Perdón, entonces. Cristian Sí. quiere entrar. Cristian. Que ¿Quiere entrar? entre. Pero yo ya No, lo pero dice acepté que a Cristian. me dice que no fue la profe que me acepte para entrar. Ah, perdón. Acá está. Sí, sí. Debe haber salido, pero yo lo había aceptado hace un ratito. Gracias, Graciela. No. Porque a veces se les corta y vuelven a entrar. Bueno. Qué raro que no me avisaba. Bueno. Entonces, decimos que el ángulo ABC es alterno interno con el BCP, entre AB y DC paralela con transversal BC, por lo tanto son congruentes. Y el ángulo ADC es correspondiente con el BCP por paralelas AD con BC y transversal DC. Perfecto. Entonces esto es por propiedad transitiva. Si el primero es congruente con el segundo con el tercero, el primero es congruente con el tercero. Ya ahí tenemos que los dos ángulos opuestos son congruentes. Perfecto. Y análogamente se demuestra que los otros dos también son congruentes. ¿Sí? Nunca usan los conjugados, no les gustan los conjugados, ¿no? No lo sé. Porque mira, con este eran conjugados internos en el Yo lo suplementario. Yo ¿Lo lo usé, usaste, no sé Graciela? si lo usé bien o mal, pero... Porque, a ver, por ahí es más difícil, porque esto es congruente con congruente, es más fácil. Pero con... A ver. No sé si lo utilicé bien, pero yo lo usé. Bueno. Este ángulo con este es conjugado interno. Este con este es conjugado interno. Suman 180 los dos y tenemos un ángulo en común, ya los otros dos son congruentes. ¿Sí? Un X más 60 me da 180, un Y más 60 me da 180, X e Y son iguales. También se podía hacer. Pero yo sé que los conjugados no son del agrado de nadie. Bien, salvo, bueno, Graciela sí que los usó. Bien, ese sería un método. ¿Alguien hizo otro? Porque, a ver, con esto dedujimos que los ángulos opuestos son congruentes. Pero si yo ahora quiero decir que los lados opuestos también son congruentes, tendría que hacer otro tipo de demostración, que es lo que decía en el punto 1 de esto que yo no se los pedí, pero que lo vamos a seguir haciendo ahora. ¿Alguien hizo otra cosa? No, yo hice lo que querés te cuento o no te cuento.
Y contame. Y no sé, porque tengo miedo de hablar. No, yo le puse dibujar las rectas, que sería como hizo Mateo. Pero yo lo dibujé para verlo mejor, no puse los puntos eso de ahí. Yo lo que puse fue que BAC, AC y ACD son conjugados internos, ¿no? Perdón. Que BAC y ¿cuál otro? Ahí se cagaba. ACD. Pero el C está acá. No, espera. BAC y después el otro es ACD. ACD. De arriba. Ah, vos lo tenés al revés. Yo tengo ACDB. Está bien, entonces sería el BAD y el ABC. Así. BAD y el ABC. ADC. Como tenés vos pues acá. Este acá ABC, Bien. Este. Estos son Conjugados conjugados internos. que suman 180. Sí. Y los otros del otro lado, yo tengo distintos puestos, que sería el ADC y el BCD también. Son conjugados internos y suman 180. Entonces, yo hice, por ejemplo, si A más C es igual a 180, o sea, si esto es más esto es igual a 180. Si A más B es igual a 180 y C más B es igual a 180, A y C tienen que ser C iguales. es el común, entonces me queda que A es igual a D. Tacho no, ¿eh? ¿Eh? ¿No, ¿dijiste tacho al común? No dije tacho. Ah. Entonces me queda. Bueno. No. No tachamos nada, ¿eh? El C está en común. El C es común, o sea, entonces me queda como que Sí, A es igual a D. te entendí, pero yo les cuento que no se dice tacho, ¿eh? No dije tacho. Por las dudas. Sí, la invocaste. Está perfecto, Graciela. Bien. A ver, ahora borro todo lo que estuvimos haciendo acá. Y quiero demostrar que el lado AB es congruente con el lado DC. A ver, bueno, espera. A ver, al revés. Quiero demostrar que estos lados son congruentes. Daniela ya lo había demostrado con toda la construcción que hizo, pero algo con una construcción más sencilla, una sola construcción, no tanta. Daniela sí. Si yo trazo una sola, ¿podría? Y sí, tengo dos triángulos. Tengo dos triángulos. ¿Y qué elementos sé que son congruentes? Los lados no sé. A ver, los lados no sé. Los ángulos A y C sí. ¿Pero qué otra cosa? El lado BD, que es lado compartido. La diagonal. Bien, el lado BD, por ser lado común, esto lo tenemos en común. Lo rojo es lo que tengo que adivinar, tengo que averiguar, que no sé. ¿Qué otra cosa sí sé que pueda usar para usar un criterio de congruencia? A ver, si yo necesito ver que los dos lados son iguales, lo que busco son triángulos iguales. ¿Sí? Para poder, o sea, no voy a comparar triángulos que son totalmente distintos, cosa que suelen hacer, a veces me hacen unos criterios de congruencia con triángulos que no tienen nada que ver. Pero no, busco... lado, que es el lado en común, y el ángulo A y C. ¿No? Un minuto. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando yo necesito dos lados, busco segmentos congruentes, trato de buscar triángulos que son congruentes y tratar de analizar si los puedo comparar y si puedo encontrar elementos de esos triángulos para poder decir que esos triángulos son congruentes y así poder concluir que los segmentos o lados son congruentes. Perfecto. Estos dos tienen pinta de congruentes. Entonces, por ahora encontramos un lado común. Tendríamos que encontrar ángulos, porque tanto AB como AD no sabemos todavía que son lados congruentes porque es lo que quiero demostrar. ¿Sí? Antes lo usamos, pero bueno, ahora se me ocurre que quiero demostrar eso y que no lo sé. ¿Estamos? Bien. ¿Qué otros elementos puedo encontrar entre estos dos triangulitos?
para decir que son congruentes. Algo que hizo Daniel hace un ratito. Podemos afirmar que son congruentes por el segundo criterio, sabiendo de que... tengo que girar la cabeza. ABD, Se van a convertir en jirafas ustedes. más o menos. El ángulo ABD es alterno interno con el ángulo BDC. Lo Bien. mismo pasaría con el ángulo ADB, es alterno interno con el ángulo CBD. Perfecto. Uno con una Está bien, rayita está te bien. dice. Sí, está perfecto, Mateo. Está Está bien, bien. entonces, estamos usando las paralelas, otra vez, lo que ha dicho Daniela, y esto sí lo podemos usar porque partimos que es un paralelogramo, entonces estamos seguros que los lados son paralelos. Bien, tenemos lados paralelos, una transversal, y tenemos estos dos ángulos alternos internos congruentes, estos dos ángulos alternos internos congruentes, y podemos decir que por segundo criterio de congruencia, el que tiene dos ángulos y el lado comprendido, estos dos triángulos son congruentes, por lo tanto todos sus ángulos y todos sus lados son congruentes. Con esto podíamos haber demostrado incluso que A era congruente con C y que los lados eran congruentes. Con esta demostración salía todo completito, pero no había ningún problema, se podía hacer con el camino que ustedes quisieran. Me encanta que hayan podido sentarse a ver, a visualizar, a trabajar y a pensar y ahora encontramos 3 formas diferentes de hacerlo. O sea que eso todavía enriquece más todo lo que hicieron. ¿Está? Pulgar para arriba para todos. Para todos. Para los que lo hicieron y para los que están mirando y lo entendieron, porque aparentemente todos lo entendieron. ¿Sí? No veo caras. ¿Entendieron todos? ¿Sí? Bien. Bueno, a ver con qué seguimos. Ayer a la noche me hicieron otra demostración, que la voy a retomar porque así hago... borrador. Esto es muy lindo, pero después hay que borrar todo. Bien. Trazaron las alturas. Ya me quedan 10 minutos. ¿Sí? Y compararon estos dos triangulitos chiquititos. El problema es que asumieron, o no es problema, que las dos alturas eran congruentes. Y todavía no lo vimos. ¿Sí? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es en la actividad, en la hojita que les mandé, la actividad 1, que dice que los segmentos entre paralelas, que son los segmentos que son incluidos en rectas paralelas, si los extremos determinan rectas paralelas, esos segmentos van a ser congruentes. Acá, primero tendría yo que saber si las alturas son paralelas. ¿Qué les parece? ¿Son paralelas? Esas dos rectas que yo tracé ahora como altura de los lados. Sí, son paralelas. Son paralelas, ¿por qué? Porque ¿Puedo usar como justificación el rectángulo que se forma en el medio? Que en realidad, bueno, es parte del paralelogramo. Sí. Y los lados son iguales. En realidad, vendría a ser, sí, te puedes usar el rectángulo, pero entonces estamos diciendo que esas dos rectas que yo tracé son perpendiculares, por ejemplo, a la recta BC, y por eso, por ser perpendiculares a una misma recta o a rectas paralelas, van a ser paralelas entre sí. Está bien, es una forma de demostrarlo. Ahí ya tenemos un rectángulo porque los 4 ángulos van a ser rectos. Esa sería una forma. Pero vamos a hacer la pequeña esta demostración como para asegurar que todos los segmentos, aunque no estén en posición perpendicular entre rectas, van a ser congruentes. ¿Sí? Es sencillito, es chiquitito, chiquitito. Bien, yo acá tengo dos segmentos que están incluidos en rectas paralelas. ¿Sí? Y los extremos de esos segmentos
Lo borro para... Los extremos de esos segmentos me determinan rectas paralelas. Lo que tendríamos que analizar es si estos dos rojos son congruentes. Yo tracé dos segmentos, ¿sí?, incluidos en rectas paralelas, y por los extremos del segmento después tracé la recta AC y BD, y yo digo que sí son paralelas. Entonces, la pregunta es, ¿AB será congruente con CD? Por algo que acabamos de hacer, ¿eh? Ariel, ¿estás hablando? Sí, Pero con, perdón, no sé. con el micrófono No, sí, apagado. estaba diciendo que volvíamos al mismo ejercicio que hicimos recién. Sí, sí, sí. Si Volvemos demostrábamos al... por segundo criterio que los lados de los triángulos que se formaban eran iguales. Bien, podemos hacer, asumiendo que, mirá, si querés trazamos la diagonal. Podemos hacer lo mismo, la misma comparación, y vamos a obtener que los triángulos son congruentes y estos lados son congruentes. Pero si no hacíamos eso, si yo estoy diciendo que los segmentos son paralelos y los lados que determinan son paralelos, la figura que formé, ¿qué es? Paralelogramo. Es un paralelogramo. Entonces usamos lo que acabamos de demostrar recién. Al saber que es un paralelogramo, acabamos de demostrar que los lados de los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Ahora, ¿vieron que yo siempre les digo, el teorema recíproco siempre se cumple? Cuidado, acá si yo tengo dos segmentos paralelos, entre paralelas van a ser congruentes, pero si tengo dos segmentos congruentes entre paralelas, y vamos a ver que estos son congruentes, porque yo los hice trazando la circunferencia, son 2 radios, entonces CD es congruente con este segmentito, pero si yo trazo esto, tengo dos segmentos congruentes entre paralelas y no son paralelos. Vieron que a veces decimos, se cumple al revés, el otro día estuvimos demostrando muchos con los ángulos, que si son alternos internos, si son congruentes, las rectas no tienen otra cosa que ser paralelas. Bueno, cuidado porque no siempre se cumplen esos razonamientos. Analicemos, busquemos. En este caso, si yo tengo dos segmentos congruentes entre paralelas, no puedo asegurar que son paralelos, pero sí al revés. Si tengo dos segmentos paralelos entre paralelas, van a ser congruentes porque forman el paralelogramo. ¿Estamos? Esto me gustaba para tratar de analizar el control recíproco. Uy, uy. Segmentos entre paralelos. Bueno, vamos a hacer... Hola. Patricio, ¿podés poner el micrófono en pausa? Bueno. ¿Qué estás comiendo? Bueno. Hagamos el ejercicio 3 de la guía de actividad. Patricio. Creo que usted lo puede silenciar, profe. Ah, ¿yo puedo? Qué malo que eso. Ya se silenció Ahora está solo, feliz pobre. que sabe que lo puede silenciar. No soy tan mala. No, pobre, porque no se dio cuenta y nos estaba matando con el ruido. Bueno, después lo pruebo eso. Ya ayer probé que los puedo dejar trabajar, que les pongo el ratoncito de ese mouse y los habilito a trabajar en la pantalla. Así que en cualquier momento pasan al pizarrón ustedes. Bien, hacemos el ejercicio 3 donde dice actividades, algo más para profundizar, que dice en un triángulo ABC, BM es la mediana correspondiente al lado AC, ¿qué puede afirmar de las distancias de los puntos A y C a la recta BM? Lo dibujan, no me hacen un triángulo isósceles, ya no, ¿sí? Y vemos qué pasa.
Un triangulito así. Ajá. Bueno, mientras ustedes trabajan, yo voy a abrir otra pantalla porque me queda un minuto.